bueno, hoy quiero traer, seguimos continuando con la carta a los tesalonicenses. Hoy me toca a mí cerrar el capítulo 1. Y bueno, la enseñanza que quiero compartir el día de hoy con usted se llama La Santa Espera del Hijo de Dios. Y bueno, esto es muy importante. Y conforme vayamos desarrollando la enseñanza, vamos a ver la importancia que tiene la espera de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, quiero orar. Vamos a cerrar los ojos, así como está en su lugar, y vamos a ponernos en las manos del Señor. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese privilegio que tú me das de estar aquí, Señor, como portador de tu palabra, Señor. Señor, me pongo en tus manos, Señor, para que tú hables conforme a tu propósito y a la necesidad de tu iglesia, porque sé que tú siempre cuidas de ella, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Bueno, como decía hace rato, nuestro pastor Sergio hace 2 semanas nos compartió acerca del ADN de una iglesia viva. Hace 8 días nuestro hermano Víctor Colomé, nos habló de una conversión genuina. Mire, el apóstol Pablo en esta carta menciona 3 características de una conversión genuina y de una iglesia ejemplar: la fe, el amor y la esperanza. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, en la carta a la iglesia de Éfeso, escribe acerca de los deberes de la conducta cristiana para ser una iglesia ejemplar. Pero ya aquí en esta carta a los tesalonicenses ya nos muestra una iglesia ejemplar. Quiero, antes de llegar al último 2 textos, que es el texto 9 y el 10, quiero retomar un poco de las enseñanzas pasadas, muy breve, y quiero invitarle a que vaya usted a Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 1. Dice: Pablo, Silvano, que es Silas, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este texto nos hace ver claramente que esta es una iglesia que está en Cristo. Es una iglesia que está cimentada, arraigada en Dios Padre y en nuestro Señor Jesucristo como una unidad. Lo que les está diciendo aquí el apóstol Pablo: ustedes son de Cristo, sirven a Cristo. Gracia y paz. Estas 2 palabras son muy significativas, son muy importantes. Para algunos no tiene mucho sentido estas 2 palabras, pero yo podemos preguntar: ¿y qué es la gracia? Y algunos pueden contestar: pues yo sé qué es la gracia. Pero la gracia es parte del carácter de Dios que lo mueve a favorecer a personas que merecen todo lo contrario. Nosotros, como creyentes, generalmente decimos: ¿qué es la gracia? O nos hacemos esa pregunta. Y podemos contestar simplemente: pues la gracia es simplemente un favor inmerecido. Pero quiero decirle, amado hermano, que la gracia es mucho más que eso.
Pero si tú consideras que la gracia es simplemente un favor inmerecido, no has entendido bien el concepto de qué es la gracia, porque es mucho más que eso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si tú vas por la calle y ves una persona mendigando, una persona que está en necesidad, y tú te acercas y sacas un billete, lo favoreces, le das algo que él no merece. ¿Por qué razón? Porque no hizo nada por ti. Y tú le estás dando algo. Eso es misericordia. Pero si ese mismo individuo una noche anterior se metió a tu casa, te robó todo, golpeó a tu esposa, golpeó a tus hijos, y al otro día lo ves y lo favoreces, hermano, eso es gracia. ¿Por qué razón? Porque él no merece lo que tú le estás dando. Esa es la gracia con la que Dios nos salvó, que hemos sido salvos. Dios nos salvó por su gracia, por medio de Cristo. Y es por medio de esa gracia que Dios nos sigue bendiciendo en Cristo todos los días de nuestra vida. ¿Cuál es el resultado de esa gracia? La paz. La paz. Esa paz que está hablando Pablo no está hablando nada más de un simple favor inmerecido, sino que por medio de esa gracia nosotros tenemos paz. Que no es la ausencia de problemas o una vida cómoda, es la posibilidad de experimentar, como dicen los judíos o los hebreos, el shalom de Dios, que es la paz de Dios. Es estar en paz con Él. Ese estar en paz con Él involucra también la paz de Dios en medio de las dificultades. Estas cosas os escribo para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es por eso que cuando tú entiendes la gracia realmente, no nada más como un favor inmerecido, sino como yo no merezco lo que Dios me ha dado, sino que lo que yo merezco es realmente la ira de Dios. Y por gracia de Cristo soy acepto para con Dios. Ahora, no es nuestro juez, sino que es nuestro Padre. Y podemos decir, Abba Padre. Podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia para buscar oportuno socorro. Dice en Romanos 5:1, justificados, pues por la fe tenemos paz, dice, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado se refiere a la declaración que Dios hace sobre una persona. Éramos pecadores, ahora a través de Cristo y por la gracia de Cristo, por medio de la fe, por creer en Jesucristo, ya tenemos paz con Dios. Ya no somos hijos de ira, somos hijos de Dios. Por eso, por causa de Cristo,
No es por nuestra causa, sino por la causa de Cristo es que nosotros tenemos paz para con Dios. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes nos llevaban a vivir en contra de Dios. Pero es por la gracia, por ese favor realmente inmerecido que somos salvos. Nosotros merecíamos todo lo contrario. Éramos malhechores delante de Dios. Y Dios nos ha dado de su gracia. Nos ha perdonado. Lo que nosotros realmente merecíamos no era su gracia, sino su ira. Cuando tú entiendes esto, cuando tú lo comprendes, vives en paz con Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Y es por la gracia de Dios. Hermanos, los hermanos de Tesalónica entendieron bien que ellos eran salvos por gracia y que estaban en paz con Dios. Hoy, el día de hoy, hay mucha información doctrinal, hay mucho conocimiento, pero no se vive la vida cristiana. Estamos en un mundo o un medio cristiano donde la gente considera lo más importante el conocimiento del Evangelio y no el Evangelio práctico en sus vidas. Conocen mucho, pero no lo viven. Por eso, hermano, es tan importante la conducta de los tesalonicenses, que aprendiendo en tan poco tiempo de la palabra, lo poco de la palabra, lo vivían un grado máximo en sus vidas. Ese poco conocimiento que ellos tenían. Los tesalonicenses, hermanos, eran un ejemplo para las comunidades que estaban alrededor. Imitaban su fe. Mire lo que dice Pablo en el verso 7, 1 Tesalonicenses 1:7. Dice: de tal manera que habéis sido ejemplo. Era una iglesia ejemplar, hermano. A todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Hermanos, la influencia de la palabra de Dios en los tesalonicenses resonó en todo lugar. Su estilo de vida, tan poderoso fue el testimonio de los hermanos de tesalonicenses en todo alrededor, que Pablo dice en el verso 9, porque ellos mismos ¿qué? Cuentan, estaban dando testimonio de la manera de cómo nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Para servir al Dios que vivo y verdadero. Ellos venían de un sistema lleno de idolatría. Todo estaba en torno de la idolatría, las ventas, el comercio, la comida, sobre todo las carnicerías en los tiempos de Pablo, todas las carnicerías en Grecia, en Roma, todo lo que los animales que estaban ahí en las carnicerías habían sido sacrificados a los ídolos. Toda esa carne que se vendía en la carnicería venía de la idolatría. Por eso el apóstol Pablo le dice: cuando vayas a la carnicería, no preguntes. ¿Sí? Todo venía de la idolatría. Mire, recordemos que Tesalónica era la capital de Macedonia. Ahí pasaba, como yo digo, la supercarretera. Había un puerto floreciente y eso atraía a mucha gente. Y mucha gente que venía a ese lugar, pues traía muchas costumbres, pero sobre todo mucho paganismo. Había mucha idolatría.
Y quiero decirle que para ellos, así nosotros lo leemos, pero no fue tan fácil, hermano. No fue tan fácil, fue difícil. Quizás tuvieron que romper con relaciones familiares, quizás con amigos. ¿Cuántos de nosotros cuando nos volvimos a Dios no nos dejaron de hablar hasta la prima o la hermana? No sé, ¿verdad? Acuérdense que como era un lugar donde había mucho comercio, a lo mejor hasta rompieron relaciones comerciales. Pablo habla de mujeres nobles, ¿verdad? Y mujeres de quizás esposas de un alto funcionario, porque era una ciudad que tenía un gobierno autónomo. Entonces, ellos dejaron a los ídolos y se volvieron, me gusta como dice aquí Pablo, al Dios vivo. ¿Por qué? ¿Por qué dice al Dios vivo? Porque un ídolo nada es, hermano. ¿Tienen ojos? No ven. ¿Tienen oídos? No oyen. ¿Tienen manos? No tientan. Los dioses que no hicieron los cielos y la tierra desaparecerán. Y ellos se volvieron al Dios verdadero. Al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Así que es impresionante cómo ellos venían de los ídolos muertos al Dios vivo y verdadero. Aparte, su conciencia y su corazón estaban apegados al entorno de Cristo. Ellos, como dice el verso 10, esperaban de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La palabra de Dios causó un efecto tan transformador en las vidas de los tesalonicenses que claramente era visto en sus conductas. La palabra de Dios en ellos. Mire, quiero decirle algo, antes de seguir más adelante. Aquí no está hablando de los líderes, porque Pablo nada más estuvo 3 semanas, 3 días de reposo. Aquí no está hablando de pastores, o sea, aquí está hablando de la congregación. En tan poco tiempo la palabra de Dios causó un efecto transformador en sus vidas, que se veía claramente en sus conductas de ellos. En los últimos años se ha visto un crecimiento en nuestro entorno cristiano de la comprensión bíblica, sin duda, hermanos. Hay muchas herramientas, como enseñó nuestro hermano Colomé la semana pasada. Tenemos diccionarios, tenemos diferentes Biblias, tenemos comentarios, el Isbury. Y antes teníamos que comprarlos y eran muy costosos. Ahorita usted va al internet y si quiere bajar un libro, un diccionario o el Isbury está a la mano. Y hay mucha comprensión de la Biblia hoy en día. Porque hay muchas herramientas a nuestro alcance. Hoy en día los mensajes son más claros, más sistemáticos. Para muchos, el crecimiento espiritual va creciendo en las iglesias por el conocimiento. Para muchos. El concepto del evangelio se entiende mucho más. Es más claro. Hemos entendido muchos términos, muchos conceptos, pero quiero decirle algo, hermanos. Nos hemos quedado solo en eso. En los conceptos, en los términos, en el concepto del evangelio. Pero lo importante del evangelio, quiero dejar bien claro esto. Lo importante del evangelio
es que el evangelio debe de ser visto. La obra de Dios debe de ser vista en nuestras vidas, en los que decimos ser cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí, hermano? Amén. Pues el evangelio tiene que ser visto en sus vidas. Porque el crecimiento real, hablo del crecimiento real de una iglesia, no está en el conocimiento bíblico, está en la vida, en el carácter, en el actuar diario, en la vida de los creyentes. Y en ese terreno tenemos que trabajar mucho, demasiado. Hay mucho conocimiento, gloria a Dios. Yo no estoy diciendo que sea malo, pero hay mucho conocimiento, pero poca vida cristiana. El evangelio de muchos es más conceptual que experimental. Tenemos mucho conocimiento, pero no se ve el evangelio en nuestras vidas. Se conoce mucho, se hace poco. Se entiende mucho, pero se vive poco. Debemos de comparar lo que sabemos con lo que realmente estamos viviendo del evangelio. Hermanos, el evangelio no solamente es un mensaje transmitido en palabras, sino una acción de Dios en la vida que trae un cambio de carácter de quienes han oído el evangelio, de quienes han hecho propio en el evangelio, como en el caso de los tesalonicenses. Pablo no solamente era proclamador del evangelio, sino que vivía el evangelio. Mire, en el verso 5 dice Pablo: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena servidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor a vosotros. Aquí lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Tesalonicenses, y también nos está diciendo aquí a la iglesia de Villahermosa Sur, que no nada más vieron en Pablo la proclamación del evangelio, sino que también vieron el evangelio vivido en la vida de Pablo, de Silas y de Timoteo. Eso es lo que está diciendo aquí. Hermanos, usted puede hablar mucho del evangelio, pero si usted no lo vive, sus palabras no van a resonar, no van a traer impacto. La misma gente daba testimonio de ellos, hermano. Cuando Pablo proclamó el evangelio, vieron el evangelio, él fue modelo, hermanos, de cómo se vive el evangelio. Por eso los tesalonicenses no solo vieron la teoría de la predicación, porque a veces nada más vemos la teoría de la predicación, sino que también vieron cómo se vivía el evangelio. Y por medio de ese ejemplo de Pablo y Silas y Timoteo, ellos lo imitaron.
porque lo vieron vivo en la vida de ellos. Mire lo que dice el verso 6. Dice: y vosotros, los tesalonicenses, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Aquí Pablo no está hablando con arrogancia, no. Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La vida de Cristo se veía en la vida de Pablo. Y los tesalonicenses siguieron el ejemplo de Pablo, de Timoteo y de Silas. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. ¿Y qué más añade? Y del Señor, porque ellos imitaban a Cristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Por qué dice en medio de gran tribulación? Ya nos lo enseñó la semana pasada nuestro hermano Víctor, lo de Jasón. Se había levantado una turba y ellos estaban siendo perseguidos desde el principio. Pero ¿cómo recibieron la palabra de Dios en medio de esa tribulación? Con gozo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, hermano, tenía una fe inquebrantable, un amor inquebrantable, una esperanza inquebrantable. Y eso impactó a la vida de los tesalonicenses. Ellos fueron ejemplos, no nada más en palabra, sino en conducta. Nosotros debemos de ser ejemplos, no nada más en palabra. Gloria a Dios, porque hay mucho conocimiento, pero en conducta, hermano, debe de ir de la mano. Por eso, hermanos, la reputación de los tesalonicenses era tan increíble. Para las personas de ese continente empezaron a creer en el Evangelio, no nada más por la predicación de los tesalonicenses, sino por sus vidas. No solo porque lo que ellos decían o hablaban, sino por sus conductas. Ellos vivían el Evangelio que proclamaban. En el verso 9 les dice Pablo: porque ellos mismos, ¿quiénes? La gente de alrededor. La gente de alrededor. Imagínense que la gente de alrededor, sus vecinos y toda la gente de alrededor digan: ellos nos han impactado con su manera de vivir. No nada más con lo que nos predican, sino con su estilo de vida. La misma gente daba testimonio de ellos, de cómo se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros, dice el verso 9, de la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y dice el verso 10: y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Cuántos estamos esperando que Jesús venga, hermanos? Ellos entendieron, porque más adelante Pablo les dice, cuando habla del regreso del Señor, dice: no estén tristes por los que durmieron. Hace rato pusieron un texto que hablaba de eso. Yo me fijé en el texto. De los cristianos no habla que nosotros morimos, sino que dormimos. No estén tristes por los que durmieron. Y añade: como aquellos que no tienen esperanza. Pablo les escribe más adelante para que ellos entendieran bien esto.
Porque el Señor mismo va a descender del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es nuestra esperanza, hermano. Para ser arrebatados al cielo, para recibir a Cristo. ¿En dónde? En las nubes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. ¿Para quién? Para nosotros. Y vendré otra vez y los tomaré, para que donde yo esté, vosotros también estén. Esas son las promesas inquebrantables, inmutables de nuestro Señor Jesucristo. Ellos esperaban el regreso de Cristo de los cielos, el cual resucitó de los muertos, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los tesalonicenses no nada más se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, pero quiero decirle, ¿dónde estaba depositada su esperanza? En el retorno del Señor. Ahí estaba depositada su esperanza. Ellos estaban esperando a Cristo, en que Cristo regresara por su iglesia. Mire, en los años 70 y al principio de los años 80 se levantó un movimiento llamado Cristo viene. Y todo el mundo comenzó a hablar de la venida de nuestro Señor. En todo el mundo la gente comenzó a centrarse solo en este mensaje: Cristo viene. Se compartía el mensaje en todo el mundo. Había un furor en la iglesia por este tema, y hubo miles y miles de conversiones, y sobre todo en América Latina, por este solo mensaje: Cristo viene. Había un solo tema: el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día en la iglesia no se toca este tema, hermano, casi. No digo que en esta iglesia, pero casi no se toca. Los mensajes son más emocionales. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar. La gente, mucha gente vive hoy en día sin esta expectativa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay mucha gente que su fe no perdura, no permanece. Cuando habla de las evidencias, en el verso 3 habla de la constancia en la esperanza. Esa palabra constancia significa firmeza, ¿sí? Aguante. Oye, ellos vivían como si Cristo hubiera regresar hoy. Y hoy, hermanos, tenemos una iglesia dormida, porque entendemos el concepto de la salvación, pero el retorno del Señor no. Pablo habla en Romanos 13:11 y dice esto: conociendo el tiempo. Hermanos, yo sé que dice la palabra de Dios que va a venir Jesús como ladrón en la noche, pero nosotros conocemos el tiempo. Sabemos que la venida del Señor está muy cerca, muy cerca. Dice, conociendo el tiempo, y dice que ya es hora de levantarnos del sueño. Hermanos, ya es tiempo. Ya es tiempo. Porque ahora, miren nada más, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y el apóstol Pablo, cuando escribe esto, él ya tenía
25 años de haber conocido a Cristo. ¿Qué les estaba diciendo a la iglesia en Roma? Hermanos, ya son 25 años menos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya estamos más cerca. Hermanos, esto se escribió hace más de 2000 años. Pues hermanos, estamos más cerca que hace 2000 años del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Ya es hora de levantarnos del sueño. La noche está avanzada. Ya, el día se acerca. ¿Cuál es el día? El día que nuestro Señor Jesucristo aparecerá con poder y gloria en las nubes para llevar a su iglesia, hermanos. ¿Cuántos decimos amén a eso? Esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, ¿cómo dice la palabra de Dios? Dice, la obra de vuestra fe. Wow, ya lo tocaron eso. Dos palabras controversiales, porque sabemos que la fe no, la salvación es por gracia y no por obras. Lo sabemos. Pero Santiago dice que una fe genuina se ve por lo que hacemos, cómo estamos viviendo, por el estilo de vida, por nuestros hechos, por nuestra conducta, por vuestro trabajo en el amor, ¿verdad? Ellos trabajaban por amor a Dios y por amor a los hermanos y por la constancia, o sea, la firmeza de la esperanza, porque ellos esperaban de los cielos a Jesús, hermano. Amén. Así que Pablo escribe en Primera de Corintios 16:22. Pablo dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. En Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. El Señor se acerca. En Santiago 5:8: tened también vosotros ¿qué? Paciencia, y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Wow. La venida del Señor se acerca. La iglesia de Roma, la iglesia en Corintio, la iglesia en Filipos, la iglesia en Jerusalén, en todas las iglesias, Pablo les habla que no se duerman, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, esa era la esperanza de los tesalonicenses, y esa debe de ser nuestra esperanza de esta congregación y de todas las congregaciones. El Señor viene, el Señor está cerca. Yo podía preguntarme, ¿por qué debo de vivir para la gloria de Dios? Porque el Señor regresa. ¿Por qué debo de vivir en santidad y en rectitud? Porque el Señor viene. ¿Por qué debo de vivir en justicia y en amor? Porque Cristo viene. Amén. Mire lo que dice: y esperar de los cielos, el verso 10, Reina Valera, a su Hijo. Tenemos que estar esperando esperar de los cielos que Jesús vuelva. Los tesalonicenses no tenían como tardanza, como algunos tienen por tardanza, el regreso del Señor. No. Ellos vivían cada momento, decían: Cristo viene, Cristo viene. Cada minuto, cada pensamiento decía: Cristo viene. Y por eso ellos tenían una esperanza viva, firme, estable. Y mire cómo dice en traducción del lenguaje actual ese mismo verso, el verso 10:
ellos saben que ustedes esperan que Jesús, Cristo, regrese del cielo. Hermanos, toda la gente alrededor sabía que ellos estaban esperando que Jesús regresara del cielo. ¿Será que toda la gente que le rodea sabe que usted está esperando el regreso del Señor? Dice, todos, ellos saben que ustedes esperan que Jesús regrese del cielo. Dice esta versión, Dios hizo que Él resucitara para salvarnos del castigo que Él dará a los pecadores el día del juicio. Aquí está hablando de la ira. Bueno, se refiere al castigo de Dios que Dios dará a los pecadores que no conocieron ni obedecieron a la verdad del Evangelio. De eso está hablando. Cristo murió conforme a las Escrituras y resucitó, hermanos, conforme a las Escrituras al tercer día, para salvarnos del castigo que dará a los que no conocen a Dios y a los que se negaron a obedecer a la verdad del Evangelio. Hemos estado, bueno, antes de comenzar esta carta, estuvimos hablando del conocimiento de Dios. A mí me tocó hablar del Dios soberano. Sabemos que Dios es amor. ¿Cuántos sabemos que Dios es amor? Amén. ¿Cuántos sabemos que Dios es misericordioso? Bueno, pero también Dios es santo. Y no nada más santo, 3 veces santo. Amén. Y su santidad no tolera la falta de santidad. Es más, la instrucción para nosotros es: sed santos porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Pero Dios también es justo y no tiene por inocente al culpable, ¿verdad? Lo sabemos. Lo que el hombre siembra, cosecha. Imagínense que tuviera a los que nunca obedecieron a Dios junto con sus santos. No. Mire lo que dice segunda carta de Tesalonicenses. Voy a tocar el verso 5. Y lo voy a tocar en Nueva Versión Internacional para que lo entendamos un poquito más claro. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo. Si usted se va a la definición de esta palabra justo, significa santo. Su justicia no es como la justicia del hombre. Su justicia es santa. Así que el juicio de Dios es justo. Y por tanto, miren nada más. Ay, qué hermoso les habla aquí a los tesalonicenses, hermano. Yo cuando leo esto digo: ay, Señor, ¿te imaginas, hermano, que Dios, tú escuches las palabras de Dios que te diga esto? Dice: y por tanto Él los considera dignos de su reino. ¿Por qué somos dignos del reino de Dios? Por la gracia de Cristo. ¿Quién murió por nuestros pecados? Cristo. ¿Quién ocupó nuestro lugar? Cristo.
¿Quién recibió? Porque Él fue nuestro propiciatorio. ¿Quién recibió toda la ira de Dios acumulada por el pecado? Cristo. Y Dios nos ve a través de Cristo. A través de la gracia de Cristo es que nosotros fuimos aceptos en el amado. Por gracia sois salvos. Por gracia. ¿Por medio de qué? De la fe. Nosotros hemos creído en Jesucristo. Pero fe no nada más es creer, sino confiar. Nosotros hemos confiado plenamente en que Jesucristo, el autor de la salvación, llevó en esa cruz todos mis pecados. Y ninguna condenación hay más para los que están en Cristo Jesús. Y esto no es de vosotros, porque nosotros no hicimos nada, es por los méritos de Cristo, sino que es un don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? Un regalo. ¿Cuál es el regalo que hemos recibido inmerecidamente? La salvación por gracia. Y gracias a eso es que Dios nos considera dignos de su reino. Denle un aplauso al Señor, hermano. Oiga, hermano, es para estar diciendo gloria a Dios, aleluya, amén. Sí, ustedes son considerados dignos de su reino. Y mire cómo dice aquí, por el cual ustedes están sufriendo. Pero ¿dónde estaba su aguante, su constancia? En la esperanza, hermano. La constancia de vuestra fe. Y luego vuelve a repetir, Dios, que es justo, 2 veces justo, mire, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y ustedes que sufren, les dará descanso. ¡Wow! Y hermano, aquí sufrimos 70, 80 años, los más robustos, pero con todo y fortaleza es molestia y trabajo, hermanos. Pero pronto pasan y volamos. Dios enjuagará toda lágrima de los ojos y ya no va a haber más tristeza ni más dolor. Amén. Vamos a estar en la casa de nuestro Padre, alabando y glorificando a nuestro Dios. Todo lo que pasamos aquí es temporal. Cristo viene, regresa por nosotros, va a levantar a su iglesia para recibir a Cristo en las nubes. ¿Cuántos estamos esperando ese suceso tan importante? Yo no sé qué suceda primero. O me toca dormir, o me toca ver el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que nosotros no, porque dice que Jesús va a traer junto con Él a los que durmieron con Él. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios nos va a dar un cuerpo perfecto para vivir en el reino de los cielos, que no se va a envejecer, que no se va a enfermar, que va a estar preparado para vivir eternamente con mi amado Señor Jesús, en esas moradas que fue a preparar para nosotros. Dele otro aplauso al Señor, hermanos, se lo merece. Les dará descanso lo mismo que a nosotros. Dice Pablo, esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen
el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Aquí se está refiriendo al destino final de todos los incrédulos, separados de la presencia de Dios en el lago de fuego. El día en que el Señor venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído. Hermanos, cuando el Señor regrese, ¿quiénes van a glorificar a Dios? Nosotros somos los santos, somos la iglesia. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios. El día que el Señor venga, ¿para qué? Para ser glorificado por medio de sus santos y admirados por todos los que hayan creído, entre los cuales, dice aquí Pablo, están ustedes que creyeron en el testimonio que les dimos. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del poder del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Amén. Para todos los que hemos creído en Jesucristo como el autor de la salvación, como el único Dios verdadero, como el único mediador entre Dios y los hombres, vamos a estar glorificando a Dios cuando veamos a Jesús venir entre los cielos, de los cielos. Qué hermoso va a ser ese día, hermano. ¿Usted no anhela ese día? Mire, Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Todo lo que estaba alrededor de Pablo era Cristo. Pero morir es ganancia. Para ambas cosas dice: estoy listo. Así, usted tiene que estar listo para ambas cosas. El cristiano no tiene por qué llenarse de temor cuando se va con el Señor, al contrario. Es decir, ya me voy, como decía Pablo, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Ojalá todos digamos eso, hermano. Estoy listo para irme con el Señor. Y si nos toca vivir la gloriosa venida con poder y gloria de nuestro Señor Jesucristo, y si no, vamos a venir con Él, hermano. Amén. Mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Y ya con esto voy a cerrar. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Usted cree que el ladrón le va a decir: oye, hermanito, hoy te vengo a robar tu televisión, tu lavadora y tu estufa, ¿Así le dice el ladrón? No, hermano, cuando usted se levanta ya no tiene ni la tele, ni la estufa, ni el refrigerador, ni el gato, ni el perro, nada. ¿Verdad? Porque así es. Los ladrones no le van a avisar: hoy vengo. Ahí me dejas aunque sea una comidita para que me eche algún taquito en la noche. No, 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 no. Así va a ser la venida de Cristo. Nadie lo sabe, hermano. Para los impíos dice que la palabra de Dios dice que ellos van a estar, va a ser como en los tiempos de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. Eso no es malo. ¿Qué quiere decir? Que no esperaban la venida del Señor. Hay mucha gente que ni quiere escuchar de que Cristo viene y no lo están esperando. Pero el cristiano lo debe de esperar con ansias. Hoy viene Cristo, hoy viene Cristo, hoy viene Cristo, hoy viene Cristo. Y vivir como si fuera el último día de su vida.
Porque yo le apuesto que si usted supiera que mañana viene Cristo a las 7 de la mañana, ¿qué no haría usted, hermano? Le daría una buena ofrenda a la iglesia. Le daría a la hermanita que está necesitada una buena despensa. Llegaría usted temprano. Leería toda la Biblia, y al que no le habla y que le cae gordo lo hablaría y le pediría perdón. Porque así somos. Ellos vivían cada instante de su vida con la esperanza que Cristo iba a regresar por ellos. Así debemos de vivir todos nosotros que nos decimos cristianos. Hoy viene Cristo. Hoy viene Cristo. Y ser un modelo de conducta que no sea nada más de palabra, que mostremos un evangelio vivo y eficaz, hermano. Que la gente diga: ellos tienen una vida extraordinaria. Son ejemplo para nosotros en conducta, en estilo de vida. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Esa es la voluntad de Dios. Y que no nos agarre a nosotros como ladrón en la noche. Que estemos preparados, así como salió el pueblo de Israel antes de abandonar Egipto, ya con los lomos ceñidos, con su mochilita, su bastón y todo, porque al otro día en la mañana ¡zum!, salieron. Así debemos de vivir nosotros. Cristo volverá en las nubes con poder y gloria. Cristo volverá, hermanos. Cristo volverá. Cristo volverá y lo estamos esperando. Estamos esperando su regreso. Ya tenemos que tener todo preparado para ahorita que venga nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso, este verso, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Y mire lo que dice aquí Pedro: ¿cómo no debéis vosotros andar? ¿Cómo? En santa y piedosa manera de vivir. Qué hermosas palabras. Quiero invitarle que se ponga de pie. Cristo viene. Cristo viene. Esa es la santa esperanza del regreso del Hijo de Dios. Cristo viene. Quiero que cierre sus ojos. No sé si aquí hay alguna persona que no tiene una relación con Dios, que no ha entregado su vida a Cristo. Quiero decirle, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Dice que Él nos amó de tal manera, ni podemos imaginar el amor grande de Dios, hermano, que manifestó en la cruz. Pero nos amó de tal manera que envió a su amado Hijo unigénito, a Cristo Jesús.
para que todo aquel que en Él crea no se pierda. La Biblia habla de una pérdida. Dios no quiere que tu alma se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Él no retarda su promesa de regreso, porque es paciente, esperando que los hombres se arrepientan. Dios quiere que te arrepientas, porque no quiere que te pierdas, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar el mundo, no, sino que Él envió a su Hijo amado para que el mundo sea salvo por Él. Si hay aquí alguien que no ha aceptado a Cristo, yo le invito, cierre sus ojos, todos con los ojos cerrados. Si hay alguien que no ha aceptado a Cristo y quiere reconciliarse con Él, alce su mano para que oremos por Él. ¿Hay alguien aquí? Amén. También quiero orar antes de dejar este lugar por los hermanos que quieren vivir una vida plena con Dios, una entrega total con Dios. Hermanos que quieren vivir piadosamente, justamente, que quizás no han tomado bien el Evangelio en serio, pero que el día de hoy Dios les ha hablado y que Dios les está llamando: vengo pronto, es tiempo que despiertes del sueño, ya es hora que te levantes del sueño, porque la noche está avanzada y el día se acerca. Si hay alguien que quiere que oremos por él, levante su mano. Habrá alguien, hermano, no quiero evidenciar a nadie, pero levante su mano. Gloria al Señor. ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios. ¿Alguien más, hermano? No le dé pena, no le dé pena. Hay que orar unos por otros. Pablo oraba por la iglesia, daba gracias por la iglesia. Sí. ¿Habrá alguien más? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor. Te alabo, Señor, y glorifico tu nombre, porque solo tú eres digno, Señor, de recibir toda gloria y toda alabanza. Señor, tú conoces la condición de tus hijos. Tú la conoces, Señor. Antes de que hablemos una palabra, tú ya sabes lo que vamos a decir. Tienes contados todos los pelos de nuestra cabeza, Señor, todos los cabellos de nuestra cabeza, Señor. Te doy gracias por nuestros hermanitos, Señor, que quieren tomar esa decisión de echarle todos los kilos mientras están aquí en este lugar, Señor, de vivir una vida grata delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de tu segunda venida, Señor. Gracias, Señor, bendícelos y guárdalos. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermano. Tú eres principio y fin, alfa
Alfa y Omega eres tú, volverá, volverá. En la cruz tú ya no estás y la tumba vacía está, volverás, volverás. Tú eres principio y fin, Alfa y Omega eres tú, volverás, volverás. En la cruz tú ya no estás y la tumba vacía está, volverás, volverás. ¿Cuántos lo creen? Le dicen al Señor. El que era es, ya de venir,
te veré, Señor, por la eternidad. y viviré contigo por la eternidad. En casa estaré, ahí en mi casa. Por la eternidad. Y una vez más, en casa estaremos por la eternidad. Los que lo crean y los que lo esperen, denle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Gracias, Señor. En casa nos vemos.